Es muy reconfortante ver cómo personas que empiezan a conocer de Dios, de Cristo, de la iglesia, se entregan y se dejan guiar, llenar por el corazón de Dios. Hoy sigue abierto el corazón de Dios. Qué pena para nosotros los cristianos que incluso hemos nacido en un hogar evangélico, que no alcanzamos a comprender el tamaño del corazón de Dios que ha dado a su Hijo para que tú y yo tengamos una oportunidad de un encuentro con Él. Así que el tema de hoy se llama como fariseo. Una de las situaciones que más me llama la atención en el Nuevo Testamento es la gran diferencia de visión de los líderes religiosos de la época de Jesús con Jesús. ¿Por qué había tanta discrepancia si ellos se basaban en la Biblia? ¿Por qué había esa falta de entendimiento, de conocimiento y de comprensión de lo que la palabra de Dios les decía? Al leer las palabras de mi Señor que les dice a ellos, me llama mucho la atención la fuerza de la crítica de sus palabras, lo duro de sus palabras. No logro imaginarlo lleno de indignación y hablándoles tan severamente como en Mateo 23:25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¿Cómo te imaginas estas palabras de Jesús? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! O realmente indignado, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Así me lo imaginó. Lo que encolarizaba a nuestro Señor era su hipocresía. Su hipocresía. Pero, ¿qué es esta palabra? Vamos a definir esta palabra. Buscando en el diccionario, me dice que la hipocresía se deriva del término griego que se usa para actor. Así que literalmente es alguien que usa una máscara. Hipócrita es alguien que finge ser una cosa, pero en realidad es otra. Déjenme decirles que aunque había leído mucho acerca de estos pasajes, yo no sabía que la hipocresía, fuera un pecado tan grave. Ah, sí, demasiado grave. Miren, Jesús no se enojó con la samaritana y sus maridos, ni por la unión libre en la que ahora ella estaba. No se enojó con la pecadora que ungió sus pies, ni con la adúltera atrapada infragante. No se enojó con el leproso que se le puso enfrente, ni por los gritos de los ciegos. No. Tampoco se enojó cuando la enferma tocó su manto, ni con el ladrón que le pide salvación. No se enojó con Pedro por su triple negación y le ofreció a Judas meter su pan en su plato. ¿Qué Judas? El traidor. Pero lo que sí encolerizó a Jesús son estos pseudolíderes porque fingían amar y servir a Dios cuando en realidad solo estaban amándose a ellos mismos. Ellos decían y hacían cosas buenas, pero los motivos que los llevaban a hacer el bien no eran para nada buenos. Mateo 6:5. Y cuando ores, qué bonito, ¿verdad que es bonito orar? Muy bien, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Les digo que ya tienen su recompensa. Estos hombres hacían las cosas para impresionar a los demás. Su comportamiento no era de un corazón sincero. Lo mismo dijo Jesús de la ofrenda, el ayuno, el ayudar a otros. Estas acciones no valen cuando solo buscas el aplauso de la gente
o tu propio bien. Esta reacción de Jesús nos debe de mantener muy alerta en la actitud y motivación de nuestros corazones. No sea que nosotros mismos estemos teniendo la misma actitud de hacer las cosas para ser vistos por los demás. ¿Sabías que hoy en muchas iglesias los líderes religiosos incitan al pueblo a ofrendar para recibir el favor de Dios? A sembrar en el reino y se te multiplicará. No apelan a la generosidad de la gente, a su amor por la obra. Apelan a su propio beneficio y les piden pasar al frente a depositar su dinero con la idea de tener más. ¡Qué actitud tan mezquina! No porque esto se dé en un contexto religioso, es verdadero o valioso. La indignación de Jesús es porque los mismos líderes son los que enseñan a la gente a esta forma de vida. Y hoy se promueve la solución de tus problemas, de tus necesidades, de cómo obtener tus anhelos, y te ofrecen agua, mascadas, pulseras y todo tipo de objetos para tu prosperidad y protección. ¿No repetiría Jesús sus palabras al ver esto? Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Lo más triste es que esto es presentado como una doctrina. Si tú siembras, vas a recibir. Como si fuera la voluntad de Dios. Ven a invertir en el reino, haz una ofrenda generosa para Dios, o una enseñanza bíblica. Jesús nos advierte que tengamos cuidado de este tipo de doctrinas. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pregunta: ¿por qué debemos tener cuidado en nuestros días de su doctrina si prácticamente ya no existen? Yo no estoy seguro de su existencia, no encontré información al respecto. Pero déjame decirte, el que finge ser una cosa, pero en realidad es otra, es decir, la hipocresía, sí existe y está vigente y operando a toda máquina en nuestros días. Así que las palabras de Jesús siguen vigentes y debemos estar muy alertas para no cometer los mismos errores de ellos. Déjame decirte que también hay otra definición de hipocresía. Sí, mirar por encima del hombro a los demás, sabiendo que nosotros mismos somos imperfectos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Jesús nos está diciendo que no seamos tan orgullosos y convencidos de nuestra propia bondad al punto de criticar a los demás desde una posición de arrogancia. Él claramente nos advierte: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Este es el mismo principio que aplica en la parábola de los dos deudores. Ambos son perdonados por pura gracia y van a amar más a quien más se le ha perdonado. Si mi deuda fue pagada totalmente por gracia, he recibido un perdón que no merecía y que era imposible de alcanzar, entonces ¿tengo el derecho de mirar por encima del hombro a quien piensa y vive con otros valores diferentes a los míos? Aclaro, ¿estoy de acuerdo con que hoy la sociedad está pidiendo que se legalice? No. ¿Estoy de acuerdo con lo que ellos buscan? No. ¿Estoy de acuerdo con sus valores? No. No. Pero aquí estoy para servirte. No sé si me expliqué.
No estoy de acuerdo con lo que pides, no estoy de acuerdo con lo que haces, pero aquí estoy para servirte. Por si algún día quieres conocer a quien me llenó de su gracia y su perdón, aquí estoy. ¿Difícil? Sí, muy difícil. Muy difícil los tiempos que vivimos, con tantas ideas, tantas propuestas, tantas opciones, pero creo que es el tiempo de volver a abrir nuestras Biblias y que ella en realidad sea lo que dice ser para nosotros. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hemos hecho poco a poco a un lado cada una de las 5 solas de la Reforma. Una de ellas es sola Escritura. Significa que solamente la Escritura tiene autoridad para la fe y la práctica del cristiano. La Biblia es completa, autoritativa y verdadera. Este domingo es el Día Mundial de la Biblia y no habría, te aseguro, mayor muestra de gratitud que decirle a Dios: Padre, gracias por tu precioso regalo. Dame el querer como el hacer de leer tu palabra con responsabilidad, y se ha de iluminar mis pasos y ser mi fuente de luz para mi camino. Debo de recurrir a ella para encontrar la sabiduría que viene de lo alto, que viene de tu propio corazón. Algo que es muy delicado es usar los versículos sacados de su contexto. ¿Les parecería congruente con el resto de la Escritura si ustedes me preguntan: ¿qué opina, pastor, de la libertad de género? Y yo les respondiera: Lucas 10:37. Entonces Jesús les dijo: ve y haz tú lo mismo. Esto es lo que dice la Biblia. Ah, sí, pero sacado totalmente de su contexto. Esto sería contradictorio con toda la enseñanza bíblica sobre el tema. ¿Cuál sería tal vez entonces una buena respuesta? Bueno, para esto tengo que no olvidarme que yo también fui deudor, que el amor y el perdón llegaron a mi vida por gracia. Así que una buena respuesta en la Biblia sería Mateo 10:8 en la segunda parte: de gracia recibiste, da de gracia. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Merecíamos perdón? ¿Buscábamos ser perdonados? ¿Fue nuestro mérito el encuentro con Cristo? Bueno, tal vez por lo que voy a decir protestes enérgicamente y no estés de acuerdo. Pero el hecho de que vivamos el Evangelio de una manera determinada no significa que todo el mundo tiene que hacerlo de la misma manera. Y ahora tal vez tú me cuestiones: entonces, ¿por qué critica las iglesias donde se predica el Evangelio de la prosperidad? Bueno, sin querer salirme por la tangente, mi respuesta es que eso no es Evangelio. No se parece al Evangelio de Jesucristo. Y déjame darte una advertencia que se nos hizo en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, o sea los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Tarea: busca qué significa anatema. Eso quiere decir que debemos arrojar piedras verbales y emocionales a todos los que no piensen como nosotros y que han pecado. ¿Hablaremos a sus espaldas mientras que ignoramos nuestros propios defectos? ¿Seremos igual que los fariseos que presentaron a la mujer sorprendida en adulterio a Jesús, subrayando y apuntando que la ley obliga a sancionar en lugar de extender misericordia y perdón? ¿Dejaremos que la expiación surja efecto en las vidas de los demás? ¿O trataremos a los demás como si no fuesen lo suficiente bueno para la expiación como don de Dios por medio de Cristo? Es mi oración
que el Espíritu de Dios nos convenza de pecado y tomemos un momento para considerar los errores que hemos cometido en nuestras propias vidas. Y esto nos ayude a recordar que todos somos pecadores y que nuestro Salvador pagó por nuestros errores. Somos perdonados por gracia, por su amor, pero por gracia, por su justicia, porque Jesús ya pagó. Oro para que podamos entender el amor precioso y que cuando nos sintamos tentados a extender juicio, que seamos como nuestro Salvador y podamos ser misericordiosos y bondadosos y no orgullosos e implacables espiritualmente como los fariseos de antaño. Primera de Pedro 3:8 nos dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Cuál es este mismo sentir? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Repito, ¿estamos de acuerdo? No, no estamos de acuerdo. Pero no tenemos por qué extender ese juicio. Dejemos que sea Dios el que separe la cizaña del trigo. Deberíamos nosotras de hacer nuestro mayor esfuerzo en comprender la expiación y hacer que actúe en nuestras vidas. La expiación no es una pequeña parte del Evangelio, es todo el Evangelio. Si optamos por no entender o apreciar como nuestro Señor lo hacía, estaríamos perdiendo el propósito de nuestra existencia y deshonraríamos su sacrificio. Nuestro Salvador es la razón de todo. De gracia recibimos, demos de gracia. Espero que reflexionemos acerca de esto, porque vamos a tener muchas oportunidades de gente que venga herida a nosotros. Sí, herida por sus equivocaciones, herida por su pecado, herida por sus malas decisiones, herida por su mal proceder, pero ¿no se parece a nosotros? Sí, todos somos pecadores. Tenemos la gran oportunidad de ser como los fariseos y arrastrarlos y llevarlos a Jesús para que Jesús lo juzgue. O tenemos la gran oportunidad de que el mismo Jesús que me tocó a mí, también lo toque a él o a ella.